Génesis hasta Apocalipsis nosotros encontramos al Espíritu Santo de Dios actuando en cada momento, en cada etapa de los seres humanos. En Génesis 1:2 dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esto quiere decir que el Espíritu de Dios estaba activo en la creación. Ahora, debemos resaltar que en el Antiguo Testamento se conoce el periodo como periodo del Padre, porque es como si fuese lo que sobresale en toda esa etapa. Es muy cierto que nosotros ya hemos mencionado de que el Espíritu Santo en varias oportunidades en la iglesia, que es parte principal de toda la Biblia, y el personaje principal en toda la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, pero en este sentido aquí del Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías, es Dios. Dios se manifiesta como un papá al pueblo de Israel. Él quiere que la gente lo conozca. ¿Y cuál es la función de un padre? La función de un padre es proveedor, es protector. La función de un padre en una familia es aquel que va a tratar de preparar todo para que la familia pueda crecer en seguridad. Es lo que un papá haría aquí. Ahora, en cuanto a lo que es la paternidad de Dios sobre el mundo, es para todos aquellos, hay un camino para todos aquellos que reconocen su paternidad. Él es el papá. Ahora, cuando entramos en el Evangelio, yo quiero ir, parece rapidito para este lado, cuando entramos a los Evangelios nosotros llegamos a otro periodo, a otra etapa. Esto es un tiempo de transición donde sobresale la persona de Jesucristo. Principalmente en los Evangelios. Ahora, ¿cómo aparece Jesucristo? Jesucristo aparece como el Salvador del mundo, como aquel que todo ser humano debe poner su confianza en Él para que por medio de Él sean salvos. Este periodo de los Evangelios es el periodo donde Jesucristo es conocido y Jesucristo pasa a ser el protagonista principal. Todos los evangelios son los evangelios de Jesús. Es la vida y obra de Jesús. Ahora, Jesús tenía un objetivo. El objetivo era preparar a los discípulos para que puedan llegar con este evangelio a todo el mundo. Para esto, entendiendo de que no podrían ellos hacer ese trabajo solo, Jesús los acompañó desde el principio, estuvo con los discípulos, estuvo acompañándolos, primero los seleccionó, trabajó con ellos, fue moldeando asperezas, carácter, muchas cosas de los discípulos. Pero Jesús termina en la cruz del Calvario y es en ese momento cuando los discípulos, algunos de ellos se desilusionaron porque Jesús llega a la cruz y bueno, ¿y qué pasó? Se terminó todo. Ahora, el Señor Jesús aparece a los discípulos ya no como estaba en su estado anterior. Él ahora aparece con un cuerpo glorificado y ahí cambia la mentalidad de los discípulos. En Lucas capítulo 24, y yo quiero, los que no leyeron la Biblia en la semana, hoy van a leer. Lucas 24, del versículo 36 en adelante, vemos que Jesús aparece a los discípulos, en este caso eran 10 de los discípulos, estaban aquí, y dice así: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies,
que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todos ellos de gozo no creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que entendiesen las escrituras. Fíjense este detalle del versículo 45. Dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Yo me imagino ese momento cuando Jesús le está hablando a ellos, y en este momento Jesús les sigue hablando de las escrituras. Acá está un poco resumido, pero yo me imagino que Jesús se tomó el tiempo para hablarle sobre la ley de Moisés, sobre qué los profetas hablaban de él y qué es lo que los salmos hablaban de él. Y en un momento ellos es como que, así es el asunto. Les abrió la mente, les abrió el entendimiento. Es como que ahora caigo, me cayó la ficha. Ahora entiendo todo. Y en ese momento entendieron las escrituras. Y ahora vamos a seguir leyendo. Y les dijo así. Y les dijo: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo envío la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Dice: y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. ¿Qué cambios, ¿no es cierto? Qué cambios tan rotundos, cambios totalmente radicales en la vida de estos hombres. En un momento estaban encerrados, 10 de ellos, comiéndose las uñas, pensando qué va a ser de nuestro futuro, o pensando 3 años perdidos, 3 años y medio perdidos. La verdad que no sé por qué hice el instituto bíblico 3 años y medio. Es para los alumnos que andan por ahí. Pero algunos pensaban, la verdad, que 3 años y medio. Pero en este momento se les abre la mente para entender todo lo que Jesús en realidad era, el Salvador del mundo. Y en este momento Jesús, cuando ellos pueden entender con todo, y a mí me encanta esto aquí, dice todo el conocimiento, el entendimiento. Es decir, es algo lógico. No es que nosotros nos movemos por emoción. No, esto tiene fundamento. Entonces, cuando entienden con fundamento lo que los profetas hablaban, esto es arqueología teológica, lo llevó al Antiguo Testamento y dijo: esto hablaron de mí. Esto es lo que siempre se habló de mí. Era una profecía. Los profetas, lo que hablaron los profetas. Ahora yo soy el cumplimiento de esas profecías. Y ese cumplimiento de esta profecía hoy se cumple. Y dice que la Biblia dice que después de esto ellos estaban contentos y los llevan. Jesús lleva otra vez a estos 10 a Betania, y ahí están ellos. Y en un momento Jesús, y ellos en otra circunstancia, en otro momento, entrarían en pánico. ¿Cómo, Jesús? Ahora nos dejás en el mejor momento. Sin embargo, ellos, dice que empezaron a reunirse adorando
a Jesús, alabando al Señor, todos los días adorando al Señor. Pero a mí lo que me llena de gozo es esto. ¿Por qué le adoraban? ¿Por qué se reunían? ¿Saben por qué? Porque hubo una promesa. Jesús les dijo, miren, ustedes vayan a Jerusalén, ustedes hasta ahora vieron algo, ustedes van a recibir algo nuevo. ¿Cuántos de ustedes les gusta recibir algo nuevo? Y cuando alguien te promete algo y dice, te voy a traer algo que vos nunca usaste, nos queda pensando, wow. O algo que vos nunca viste. Ya cuando uno tiene más de 50 y casi, es como que muchas cosas ya hemos visto en la vida. Así que ahí el Señor le promete algo y le dice a ellos, miren, es necesario que este Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. Y el 49 dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Qué tipo de promesa? ¿Qué es esto? La promesa dada por Cristo, y vamos a mirar un poquitito, ya que le dije que vamos a leer la Biblia, Hechos capítulo 1, versículo 5, dice, porque Juan ciertamente bautizó, Jesús hablando, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dice, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora, todos sabían que era el Espíritu Santo y que descendería sobre ellos, pero ¿cómo sería la manifestación del Espíritu Santo? Nadie sabía. ¿Por qué? Porque era nuevo. Alguna manifestación nueva. Nadie había experimentado eso jamás. Lo habían visto en una manifestación, por ejemplo, en algunos profetas, que aparecían espontáneamente en momentos muy cruciales de la nación judía. Dios levantaba, del pueblo de Israel, Dios levantaba un profeta, y si el Espíritu del Señor vino sobre ellos y profetizaban. Pero ahora esto era a nivel para todos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que va a ocurrir esto a todos? Nosotros también, los discípulos, y yo me imagino que más de uno lo miraba a Pedro y dice, Pedro, ¿sobre vos también? Si es para todo, es para todo. Ahora, la recepción del Espíritu Santo, vamos a mirar en Hechos capítulo 2, versículo 38 hasta el 40, dice, Pedro le dijo, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con estas muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvo de esta perversa generación. Dice, bueno, versículo 41, ya que está lo leemos, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Nosotros entendemos, porque tenemos hoy todas las evidencias y somos una iglesia evangélica pentecostal compulsiva. Entonces, como nosotros ya lo entendemos, quiero que ustedes piensen un poquito. En aquel tiempo no era entendido esto, y menos de que esto podría llegar a todos. Ahora, surgieron algunas preguntas y voy a mostrar dos preguntas. Primero, en el versículo 12 del capítulo 2, hubo algunas preguntas
y decía, estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Entonces la primera pregunta es, ¿qué quiere decir esto? Tanto para los creyentes como para los no creyentes, esta fue una gran sorpresa, pero Pedro pudo responder muy bien. ¿Por qué? Otra vez va al Antiguo Testamento y comienza a exponer la teología pentecostal de por qué estaba ocurriendo esto. Es decir, había argumentos, otra vez recurre a lo que ellos ya conocían, que es en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28. Me encanta porque él utiliza esto, el apóstol Pedro utiliza justamente estas bases para explicarle a los judíos que estaban allí qué era lo que estaba ocurriendo. Y dice así, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigio en el cielo, en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Ahora vamos a ver un poquitito cómo es que surge todo esto en Joel. Joel él era uno de los profetas de Judá y era uno de los hombres ancianos en el grupo de los profetas. Él era contemporáneo de Eliseo, así que imagínense todo el contexto social político que había en ese tiempo. Es decir, no era un momento muy bueno, muy parecido con lo que estaban viviendo los discípulos en el tiempo en que Jesús estaba ejerciendo su ministerio. También había un problema social político bastante difícil en el pueblo de Israel, pero había ocurrido algunas cosas. Había ocurrido de que primero vino una plaga de langosta. Ellos estaban bajo un dominio del enemigo. Ellos estaban bajo cautiverio. Había toda una presión social muy fuerte, pero en ese lapso de tiempo el Señor comienza a hablar de algo que muy poco a veces nosotros hablamos. Empieza con A y termina con arrepentimiento. El pueblo necesitaba arrepentirse de sus pecados. Y el arrepentimiento llevaba a búsqueda. Por eso es que Jesús, cuando le dice a los discípulos, ustedes antes de decirle que iba a venir el Consolador, dice, y se predicará el arrepentimiento de pecado. Es decir, necesitaban ellos arrepentirse de sus pecados para que el Evangelio pueda producir algo nuevo. En este caso, el arrepentimiento de vivir en pecado lo llevaría al pueblo a un avivamiento sobrenatural, algo nunca visto. Estaba diciendo Joel. Yo me imagino que cuando Joel profetizó, todos dijeron, el viejo está loco. Pero él profetizó algo que se estaría cumpliendo con el tiempo. Y ahora en Hechos capítulo 2, nosotros miramos que se está cumpliendo. Y la segunda pregunta que surge es, ¿y ahora qué hacemos con todo esto, no? ¿Y ahora qué hacemos? Recibimos el Espíritu Santo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Vamos a mirar en Hechos capítulo 2, versículo 37, que dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Versículo 38. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que después del arrepentimiento, el Señor te va a llenar.
la evidencia externa de ser lleno del Espíritu Santo fue que todos comenzaron a hablar nuevas lenguas. El versículo 4 del capítulo 2 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu Santo se manifestó cuando ellos se arrepintieron de sus pecados. Yo quiero darle a ustedes un desafío, por decir así. Yo quiero mostrarles, esto se llama pañuelo para la generación nueva, es de tela. No, porque muchos no conocen, solo el de papel nada más. Sí, sí. Me voy a decir esto es una toallita, no, es un pañuelo. Cuando nosotros hablamos de lo que se viene en este tiempo, nosotros necesitamos algo que se llama arrepentimiento. Necesitamos en este tiempo en que se vive, donde está la posmodernidad, donde hay tantas corrientes filosóficas entrando y queriendo invadir la mentalidad de nuestros jóvenes, la mentalidad de nuestros niños en los colegios y la mentalidad de los adultos. Nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu Santo en este tiempo. Necesitamos que el Espíritu Santo nos llene. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo constantemente. El apóstol Pablo, él hacía un énfasis especial, decía: sed llenos del Espíritu. ¿Por qué? Porque alguien que está lleno del Espíritu es alguien que ejerce los dones del Señor y que está activo los dones en su iglesia. Después ustedes lo van a leer en 1 Corintios capítulo 12. Ustedes pueden leer allí todo el listado de todo lo que es el Espíritu Santo y los dones para la iglesia, las funciones que cumplen. Entonces, un creyente lleno del Espíritu Santo es un creyente activo en la obra de Dios. Un creyente lleno del Espíritu Santo es alguien que testifica de Jesús constantemente, porque el Espíritu Santo te lleva a testificar. Un día me hicieron una encuesta, una pregunta, y entre las varias preguntas me preguntan: ¿qué es para usted avivamiento? Y avivamiento en la iglesia, en las calles. Avivamiento en la iglesia cuando testifica. El avivamiento es cuando yo hablo de Jesús en el colegio, en la facultad, en el trabajo, con el vecino, con los parientes. Miren, yo le voy a decir que muchos no quieren que se sepan de que somos creyentes, y antiguamente te deschavaba la Biblia, pero hoy tenés la Biblia en el celular y salís, ¿no? O la corbata, y ahora salís sin corbata, no hay problema. Gloria a Dios, a mí el Señor me libró de todas las ataduras. Pero nuestra responsabilidad para con la sociedad no tiene que ser otra que hacer manifiesto lo que yo tengo. ¿Y qué es lo que yo tengo? Si tengo el Espíritu Santo, tiene que salir Jesús. Si estoy lleno del Espíritu Santo, es la obra de Jesús. Y esto es arrepentimiento, y después de eso viene el perdón de los pecados. Y la promesa del Padre, la promesa de Jesús para su iglesia es que van a ser llenos del Espíritu Santo. En Hechos 1:8, y yo le voy a pedir a los de adoración si pueden subir, porque me gustaría, vamos a tomarnos un tiempo hoy para buscar al Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
La iglesia del Señor tiene la misión de predicar y de enseñar la palabra de Dios, principalmente en la época donde nosotros estamos. Ustedes están viendo las noticias, ¿no es cierto? Están viendo lo que está ocurriendo no solo en China, en varios lugares. Tengo una noticia extraoficial de misioneros de allá de China. Dice que la situación está descontrolada. Lo que muestran lo que dejan salir es algo muy pequeño. Me hace recordar uno de los jinetes del Apocalipsis. Enfermedades. Está contagiando varios lugares de Oriente. ¿Saben qué quiere decir esto? Por favor, no entren en pánico. Cristo viene. Cristo viene. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para poder predicar el Evangelio. Cristo viene. Necesitamos en este tiempo dejar de estar preocupado mirando solamente para adentro. Tenemos que estar pensando en mi vecino, en mi amigo. Muchos de nuestros familiares no conocen a Cristo. Y usted conoce cuál es el problema. Muchos de sus amigos no conocen a Cristo. Y usted conoce el nombre, problema, casa, todo conoce. ¿Qué es lo que necesitas? Al Espíritu Santo. Que te llene de compasión por ellos. El Espíritu Santo que te lleve a predicar. El Espíritu Santo que te llene de osadía. El Espíritu Santo que te haga pensar más en Cristo y menos en vos. Necesitas el Espíritu Santo que obre en tu corazón de tal manera que no te importe si tenés que sufrir bullying. Que no te importe si tenés que sufrir inclusive agresiones, siempre y cuando sea por Cristo. Mayor recompensa vas a tener en el cielo si estamos de paso por acá. Pero tengo miedo. Jesús en la cruz también tuvo miedo y cargó todos tus miedos en la cruz. Si me golpean, Jesús padeció todos los golpes inimaginables. Antes, durante la crucifixión. Así que Él llevó todos tus golpes en la cruz del Calvario. Su cuerpo, su rostro se desfiguró para que hoy nosotros podamos tener la belleza del Señor. Todo lo padeció Cristo. Ahora, ¿cómo lo vamos a entender? Es si estamos llenos del Espíritu Santo. Jesús, al igual que aquellos 10 que se le apareció, hoy Jesús también quiere aparecer aquí, a tu corazón, a tu vida. Y puedas decir: Jesús, eres tú. Eres el que puedo tocar, el que come conmigo, el que está conmigo. Yo quiero que en este momento, como iglesia, podamos clamar al Señor que Él nos llene de su Espíritu Santo. Lo necesitamos. Lo necesitamos. Si hay alguno aquí que todavía no ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo, este es el momento que puede recibirlo. Yo le pedí que nos pongamos de pie. Y si hay alguien que quiere recibir el bautismo con el Espíritu Santo, venga aquí al frente. Los ancianos, los obreros van a estar orando. Que sean llenos del Espíritu Santo, no sé qué va a pasar. Mientras cantamos, los hermanos vienen.
van pasando. Van a ser llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Te necesitamos, Espíritu Santo. Vengan más cerca acá porque así vienen, los hermanos vienen llenos del Espíritu Santo. Los que quieren ser renovados en el Espíritu Santo, que hace mucho tiempo que no hablan en lengua, vengan aquí. El Señor quiere llenarlos. Dice que es para todos esta promesa. Para los jóvenes, para los niños, para los ancianos, para todos. Pastores, ancianos de la iglesia, vengan, vamos a orar por mis hermanos. Algo está cayendo aquí. Aleluya. Iglesia, cierre sus ojos, se adore al Señor. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Aleluya, aleluya. Es tan fuerte sobre mí. Sean llenos, 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 llenos. Mis manos levantaré Sean llenos, 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 llenos. y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Aleluya. Es tan fuerte sobre mí. Aviva, 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 aviva. Mis manos levantaré. Aviva el fuego, Señor. Y su gloria tocaré. Aviva el fuego, Señor. Algo está cayendo aquí. Tu presencia, Señor. Tu presencia, Es tan fuerte Señor. sobre mí. Tu presencia, Señor. Tu presencia, Señor. Mis manos levantaré. Aleluya. Aleluya. Y su gloria tocaré. Hay presencia de Dios. Está cayendo su gloria sobre mí.
sentía totalmente como si fuese indigno de acercarse al Señor por lo que ha hecho. Pero el Señor dice: yo soy tu restaurador. Vos abandonaste todo, dejaste todo parado, pero viniste hoy y te arrepentiste. Y el Señor te dice: yo te restauro. Yo te restauro. El Señor te dice: yo te restauro. Yo soy tu Salvador. Yo soy tu Salvador. Yo te restauro. Y es para un varón. Es para un varón. El Señor en este momento te dice: yo restauro otra vez tu honra. El Señor está aquí. El Señor está aquí. El Señor te abraza. El Señor te abraza. El Señor te abraza. El Señor te abraza. Jesús entra en tu círculo allí y te dice: yo soy tu Salvador, tócame. Toca mis pies, toca mis manos. Yo soy tu Salvador. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo. Hay tantas cosas que nosotros ni nos imaginamos, pero tú estás haciendo cosas inimaginables. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias por los dones del Espíritu Santo. Gracias por todo lo que tú nos das, Señor, para acercarnos más a ti y para ayudar a que otros se arrepientan de sus pecados y puedan acercarse a ti. ¿Existe alguien en este mediodía que quiera recibir a Jesús como su Salvador personal? Levante su mano y diga: yo quiero recibir a Jesús, que Él sea el Señor, el Salvador de mi vida. Levante la mano ahí donde está. Hay manos que se levantan. Hoy Jesucristo llega a tu corazón. Él es el Salvador. Jesús te ama tanto que dio su vida por vos en la cruz del Calvario. Pero resucitó, y junto con esa resurrección resucitás vos también. Y tenés una nueva vida en Cristo. Que Dios les bendiga a cada uno de los que en esta mañana han recibido a Jesucristo en su corazón. Que el Señor bendiga a la iglesia. Que sigas llena de su Espíritu Santo cada momento. Y que esta semana sea una semana de cosecha. Que muchas personas conozcan a Cristo a través de su vida. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Amén.